¿Cómo está usted? Buenas tardes, soy su hermano Juan Carlos Soto. Esto es Hablemos de la Biblia directamente desde www.radiobendición.cl. Los hijos de Dios o ángeles caídos, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere directamente a Génesis capítulo 6. ¿Quiénes son estos hijos de Dios que tienen relación íntima con las hijas de los hombres? ¿Serán demonios? ¿Serán ángeles caídos? Porque también a los ángeles se les llama hijos. Pero ¿será realmente esto o habrá algo más? Esto se nos preguntó a través de Facebook, de Apología Bíblica, ¿quiénes son estos hijos? Y dio lugar a hacer este pequeñísimo estudio, lo cual quisiéramos compartir con usted. Dice, ¿quiénes son los hijos de Dios mencionados en Génesis 6, del 1 al 2? Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los ángeles caídos eran hombres poseídos de demonios. Otros han concluido que eran gobernantes tiranos, quienes abusaban de su posición a forzar a las mujeres comunes a casarse con ellos. A mi juicio, ninguna de estas interpretaciones ofrece algo de relevancia al contexto histórico de Génesis. Creo que la interpretación correcta debe hallarse en el contexto de la situación histórica descrita en el libro de Génesis 5.1 y también 6.8. Comenzamos con la línea piadosa de Set, que puede tratarse hasta el piadoso Lamet, el padre piadoso de Noé. Al final se nos dice que solamente Noé quedó de los justos en todo el mundo. La cuestión obvia es, ¿qué le sucedió al resto de los justos? La respuesta obvia es que se unieron a los malos, a los impíos. El hecho que la expresión hijos de Dios se usa para ángeles en Job 1.6 no cambia el hecho que también es frecuentemente usada para seres humanos en la Biblia. Deuteronomio 14.1, Deuteronomio 32.5, Salmo 73.15, Oseas 1.10. Por ejemplo, Adán es llamado hijo de Dios en Lucas 3.38. Génesis 11.5 dice, los malos son llamados hijos de los hombres. Lo que creo es útil interpretar quiénes son las hijas de los hombres. Génesis 6.2. En el Salmo 82, 6, 7 se hace mención de los gobernantes justos como los hijos del Altísimo, mientras que ellos, bajo el juicio de Dios, mueren como hombres. Contextualmente creo que es aquí, en Génesis 6, donde se nos da una explicación de lo que ocurrió a la línea piadosa de Set. ¿Y por qué solamente Noé y su familia fue apartada del juicio de Dios? En otras palabras, se nos da una explicación de la caída de los setitas. La mayoría de los comentaristas clásicos y conservadores cree que los hijos de Dios se refieren a los descendientes de Set, a los setitas. Estaban los hijos de Dios quienes habían descendido de Set y quien abandonaron su santidad y descendieron en esta ciudad de los hombres. Así como Eva miró que el fruto prohibido era bueno, Génesis 3.6, que es la misma palabra hebrea, top, significado agradable, que da placer, bueno, traducido como hermosura. En Génesis 6.2, los setitas miraron que las hijas prohibidas de Caín eran buenas. Ellos liberalmente decidieron casarse con ellos.
poniendo sus propios deseos por delante de la santidad. Los hijos de Dios, los setitas, cometieron el pecado de tomar un fruto prohibido al casarse con la cultura de Caín, las hijas de los hombres. Como resultado, la línea piadosa de Set se corrompió y eventualmente solo quedaron Noé y su familia, pasando a la generación de Sem, los semitas, los judíos, hijos de Dios. El resultado de estos matrimonios mixtos fueron los nefilines. No se sabe lo que significa nefelín, pero puede significar maravillas, según el diccionario teológico del Antiguo Testamento, aunque algunas traducciones se refieren a los nepelines como gigantes. Otros traductores usan términos tales como poderosos hombres de antaño u hombres de renombre. Muy probablemente fue un término usado para referirse a aquellos de gran estatura física en Números 13:33. Los nefelines. Claro, está que ellos, a los que se hace referencia en Números 13, pudieron no haber sido descendientes de los nefelines mencionados en Génesis 6, puesto que fueron destruidos en el diluvio. Algunos hijos de estatura gigantesca pudieron haber resultado de estos matrimonios, a los que se hace referencia en Génesis 6, pero esto en sí no ofrece ninguna evidencia de paternidad angélica. En ninguna parte de la Escritura sugiere que Goliat y sus hermanos tenían un ángel caído como padre. Y si usted recuerda, en Génesis capítulo 6 también dice que antes de esta unión de los nefelines ya había gigantes antes de esta unión. Tratando de mirarlo en contexto, Génesis 6, 1 y 2 trata sobre la caída de la línea de Set, no sobre los matrimonios mixtos de ángeles caídos con mujeres. Relativamente está muy recientemente el matrimonio angélico. Era considerado como un rito judío por los expositores católicos y protestantes. Eran ritos judíos, pero en realidad tendríamos que decir que eran mitos judíos. Era mito de que un demonio podía tener relaciones íntimas con una mujer y que naciera un gigante o poderoso. Como los ángeles podrían casarse con seres humanos es algo que nunca ha sido explicado adecuadamente. Jesús afirma claramente que los ángeles no se casan, Mateo 22:30. Y no hay evidencia de que los ángeles tengan género. En conclusión, permítame añadir que la lección de Génesis 6, 1 y 2 dice, tiene aplicaciones para nosotros hoy, los creyentes. Los setitas aún son instruidos por Dios a no casarse con los no creyentes, que en este caso serían los cainitas. Este era el mandamiento de Dios a los israelitas en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 7, 3 y 4. De igual manera, en el Nuevo Testamento, Pablo amonesta a los creyentes en este aspecto, 2 Corintios 6, 14. En conclusión, los hijos de Dios son la línea genealógica de Adán, Abel, el cual fue reemplazado por Set. Luego pasaron por Enos, Noé y Sem, donde nacen los semitas o judíos, israelitas o hebreos, si prefiere. Esta línea genealógica llega hasta los mismos padres de Jesús. Por ende, no hay ningún ángel en medio de toda esta generación de personas que adoraban a Jehová. Esta generación, esta genealogía fue pura, desde la generación que se bifurca hasta llegar a los descendientes de María y hasta los descendientes de José. Por ende, no hay demonios dentro de esta genealogía pura, donde nace Jesucristo. No se ha hallado ningún versículo que demuestre que son ángeles caídos. Algunos creen que por esta supuesta aberración Dios envió el diluvio, pero existen evidencias bíblicas que el juicio de la tercera dispensación, ¿cierto?, con el juicio de la exterminación del ser humano,
estaba antes dispuesta por Dios. Quizás esta fue la gota que rebasó el vaso, en que se hayan casado hombres semitas, la generación benigna, santa, justa, con mujeres de Caín, la generación maligna. De hecho, esta es la generación de Nimrod, el gran impío que construyó la torre de Babel, cuya destrucción marca la cuarta dispensación. ¿Fueron ángeles caídos? No. ¿Fueron demonios? No tampoco. Esto es más terrenal de lo que parece. Esto fue una genealogía, una generación de personas santas y justas que venían desde Adán hasta José y María, donde aparece Jesucristo. Que esto sea para compartir, que sea para que seamos edificados. No se olvide conversar estos temas con su maestro. Buenas tardes y que el Señor le bendiga.